siguiendo el ciclo que llevamos hace ya 3 últimos jueves. Estamos hablando del papel de María en las Escrituras. Comenzamos desde María en el Génesis, pasamos por todos los profetas, así que las personas, si alguna persona viene por primera vez, pues a la salida pueden comprar los CD de las primeras clases, porque es bien importante, sobre todo la primera, porque si no entiendes el Génesis no puedes entender el papel de María en la iglesia. Y vamos a comenzar ya la parte de María en los Evangelios, y todavía nos falta mucho. Me decía un hermano la otra noche, yo no sabía tantas cosas de María en la Biblia. Digo, no, y lo que falta, porque todavía no estamos estamos como solo comenzando, viendo el papel de María en las Escrituras. Y no sé qué tiempo nos tomará, porque después vamos a ver todo eso que hablan los protestantes, que si María tuvo más hijos, todas esas cosas que dicen. Vamos a hablarlas con la Biblia y con todos los versículos bíblicos para darle más herramientas para que ustedes puedan tener una respuesta coherente de su fe. Pero para poder terminar María en las Escrituras, y también cuando terminemos María en las Escrituras, pienso pues comenzar con el Apocalipsis, un estudio bastante extenso del Apocalipsis, que es uno de los libros más hermosos de la Biblia, que nada tiene que ver con explosiones nucleares ni con nada de eso. Pero bueno, eso vamos a ver si el padre Luis no me cierra el negocio de aquí a allá, porque si no viene gente, un día el padre le da arrebato y me dice, se acabó las clases, porque verdaderamente esto lo está haciendo por ustedes. Él lo está haciendo para que la parroquia Santa Cecilia pues sepa dar testimonio de su fe cuando vengan a tocarle las puertas los sábados por la mañana. Pero si las personas no invitan a los ministerios, pues un día el padre me dice, mira, Fran, no te tomes el trabajo de venir más, y se quedan ustedes en la clase del Apocalipsis, que quiero decirles que es bien interesante, porque el Apocalipsis no es nada de lo que ustedes se imaginan. Nos quedamos el último jueves hablando de Gálatas 4:4. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley. Con estas palabras, Pablo introduce la encarnación. La encarnación es el hecho más importante que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Yo creo que la Iglesia no le ha dado demasiado énfasis a la fiesta de la encarnación. Yo creo que el 25 de marzo debía ser un día de precepto, porque sin encarnación no hay redención, y sin encarnación no hay resurrección. Yo cuando voy a Nazaret, nosotros siempre rezamos el Ángelus de rodillas, porque en esa tierra es donde Dios se escondió en el vientre de una virgen nazarena. Y San Pablo lo dice muy hermosamente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, el cosmos, todo el kairos, todo el tiempo que existe en el mundo, la plenitud de los tiempos. ¿Qué es lo que quiere decir la plenitud? Plenitud quiere decir que ya todo estaba preparado, no faltaba absolutamente nada. Y hemos visto a través de los estudios que hemos hecho cómo el Señor se formó su pueblo, llamó a Abraham, y de Abraham nació la simiente de Israel, como a través del patriarca Jacob, con los 12 hijos de Jacob, se formaron las tribus, la nación de Israel, como Dios le dio reyes a Israel, como Dios le dio la ley, profetas a Israel. Israel era una nación establecida, dice San Pablo, pero no había llegado a la plenitud de los tiempos. Dice San Pablo, ¿cuándo llegó la plenitud de los tiempos? Ya había nación, ya había pueblo, ya había libros, ya había escritura. Lo único que faltaba era la promesa cumplida de Dios en Génesis 3:15. Si se recuerdan, cuando estudiamos Génesis 3:15, la gran promesa dice, enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. O sea, enemistad entre Dios y la mujer, entre el demonio y la mujer, entre los descendientes del demonio y los descendientes de la mujer. Esa es la protoprofecía, Génesis 3:15, enemistad entre ti y la, ¿qué palabra? Mujer. Por eso dice Pablo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer. Para nosotros que no sabemos el lenguaje bíblico, cuando San Pablo dice que nació de mujer, nos dice, vaya noticia que da San Pablo, que nació de mujer. ¿Y de dónde nacemos todos? De mujer. Eso no es ninguna noticia. Lo que no entendemos es que San Pablo está refiriéndose ¿a qué mujer? A la de Génesis 3:15. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer. Enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia tuya del demonio y la descendencia de la mujer. Si se recuerdan, lo hablamos cuando estudiamos Génesis 3:15, la criatura que Dios formó de la costilla de Adán, antes del pecado, estaba llena de gracia. Adán y Eva estaban llenos de gracia. Ellos perdieron la gracia cuando entró el pecado. Y dice la Escritura que antes del pecado, Adán no había
conocido, no había tenido relaciones sexuales con Eva. O sea que antes del pecado, este ser no tenía nombre, no se llamaba Eva, se llamaba como mujer. Y tenía una característica, estaba llena de ¿qué? De gracia, y era virgen. Después del pecado, dice Génesis 4, lo vimos en la primera clase, después del pecado, a Adán le pone nombre a la mujer, y le pone por nombre Eva. Eva quiere decir madre. Eva quiere decir madre, por eso es que Jesús nunca le llama a María madre, porque llamar a María madre sería llamarla, tú eres como Eva, la después del pecado. ¿Cómo llama Jesús siempre a María? Mujer, la criatura antes del pecado, cuando estaba llena de gracia y que era virgen. Por eso dice San Pablo, que conocía muy bien la Escritura, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer y fue sometido a la ley. Misterio de Dios. Y yo siempre le pregunto a las personas, ¿Dios podía haber prescindido de nacer de una mujer y haber bajado del cielo hecho hombre ya? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. Eres todopoderoso, podía haber bajado del Sinaí, hecho hombre, haber redimido al mundo. Sin embargo, Él necesita, para el plan de la redención, una madre. Si Dios necesitó de una madre, ¿por qué nosotros vamos a prescindir de ella? Si Dios necesitó a María en su plan de la salvación, ¿por qué nosotros lo vamos a sacar? Yo quiero que alguien me haga un nacimiento sin María. ¿Alguien puede hacer un nacimiento sin María? En absoluto. No pueden poner al niño solo porque el niño no nació, no cayó de una madre, el niño nació de mujer. Y yo quiero que tú, si tú miras para la cruz, en cuanto tú miras para la cruz, aquí tú ves al lado de la cruz a María. Tú no puedes hablar de la redención sin María. No sé por qué hay hermanos que se empeñan en quitar a María del plan de la redención. Este es el misterio de Dios, como Dios todopoderoso, el Dios que no cabe en el universo, el Dios que maneja el cosmos, se metió en el vientre de una virgen. Esos son de los grandes misterios de Dios. La kenosis que habla San Pablo, dice, se anonadó, dejó todas sus características, sus condiciones, su honra divina, para hacerse uno semejante a nosotros, menos en el pecado. Y todo eso ocurre, ¿dónde? En el vientre de una virgen nazarena, de María de Nazaret, que ahora por primera vez en San Lucas 1:26 se nos dice el nombre. Hasta ahora recuérdense que no se nos decía nombre, nos decía la mujer, la virgen concibe y pare, va a decir el profeta. Vimos cuando el profeta, vamos, esa profecía, Miqueas decía, hasta que venga aquella de la cual ha de nacer. Pero ya en el Evangelio de San Lucas, y yo les decía anteriormente, en el mes anterior, yo les decía a ustedes que una de las características, y se los recuerdo porque hay que repetir las cosas para que las personas no se lo olviden, que una de las características cuando se fijó el canon de los evangelios, porque habían veintitantos evangelios dando vueltas por las primeras comunidades, cuando la iglesia, después del triunfo del cristianismo, se reunió en el concilio de Cartago y en el concilio de Roma para definir las escrituras. Entre tantos evangelios que habían, la iglesia se fijó en tres criterios para escoger cuáles libros eran los libros del verdadero. Primero, que fueran escritos por los apóstoles. Esa es la primera característica. Segundo, que estuvieran en la iglesia desde el siglo I. Y tercero, que se hubieran usado siempre en la liturgia. O sea, tres características. Primero, que fueran escritos por ¿quiénes? Por los apóstoles. Segundo, que estuvieran en la iglesia del mismísimo siglo I. Y tercero, que se usaran en la liturgia. Si no tenían esas características, eran libros apócrifos, eran libros falsos escritos por las herejías. Por eso la iglesia deja solamente los cuatro, inspirado por el Espíritu Santo, deja los cuatro evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Por eso yo me asombro hoy en día cuando aparecen algunos teólogos católicos a decir, no, los evangelios los escribieron en el siglo II una comunidad que hizo una reflexión y escribió. Digo yo, pero venga, ¿cómo? Si entonces los evangelios los escribió una comunidad cristiana en el siglo II, entonces el evangelio de San Judas sería bueno también, porque fue escrito en el siglo II. La característica de los evangelios canónicos es que no fueron escritos en el siglo II. ¿Provienen desde cuándo? Desde el siglo I. ¿Y fueron escritos por quién? Por los mismísimos apóstoles. ¿Cuántos apóstoles escribieron? Dos apóstoles eran Mateo y Juan. Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo otros dos evangelios se colaron en el canon? Porque apóstoles hay dos, Mateo
y Juan. Marcos va a escribir, Marcos era, podríamos decir, como el asistente de San Pedro. Marcos, a pesar que estuvo en la pasión, y nos lo mienta también el Evangelio, cuando Marcos estaba con un muchacho que seguía a Jesús de lejos, a pesar que estaba ahí, Marcos escribió los recuerdos de San Pedro de la vida de Cristo. Por eso podemos decir que el Evangelio de Marcos se escribe a los romanos, porque el Evangelio de Marcos, podemos decir, es el Evangelio de ¿quién? De Pedro. Pero San Lucas no conoció a Cristo, pues no sabemos si conoció a algún apóstol. Sabemos que conoció a Pablo, pero no a los de los 12 apóstoles. San Lucas era griego. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo San Lucas está en el canon de los 4 evangelios? Y la característica nos la da San Lucas en el capítulo 1 de su evangelio, versículo 1. Dice, varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio y se han hecho servidores de la palabra. Dice Lucas que él fue a Israel y entrevistó a la gente que fueron testigos, que vieron la historia de Jesús. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Para que tengan claro, ¿desde cuándo? Desde el principio, y que son servidores de la palabra. El Evangelio de San Lucas comienza con la anunciación del ángel a María. Y dice San Lucas que entrevistó a las personas que fueron testigos ¿desde cuándo? Si nos narra la anunciación de María por el ángel Gabriel, ¿a quién tiene que haber entrevistado San Lucas? A María. No creo que haya entrevistado al ángel Gabriel. San Lucas entrevistó a María. Y la visitación, que nada más que estaban María e Isabel, ¿quién se la contaría a San Lucas? María. Y el nacimiento y el niño perdido, ese detalle de que a una madre se le pierde un niño, solamente puede acordarse una madre después de 30 años. Nosotros los padres se nos olvida enseguida. Eso que se le perdió un hijo y el susto que pasó, eso es característico de una madre. Y lo dice bien claro San Lucas. María guardaba todas estas cosas. ¿Dónde? ¿En una gaveta? ¿Dónde? En su corazón. Hermanos, no hay duda que el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de María. San Lucas escribe su Evangelio de los mismísimos recuerdos de la Madre de Dios. Por eso es un Evangelio canónico, para mí uno de los evangelios más hermosos, porque sale del corazón. María guardaba todas esas cosas y después se las cuenta a Lucas. Y dice, no vamos a leerlo porque lo leímos la semana, bueno, vamos a leerlo, la Anunciación, San Lucas, capítulo 1, versículo 26. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su presencia y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida por lo que veía y se preguntaba qué quería decir ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Este será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David su padre. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo podré ser madre si no tengo relaciones con ningún hombre? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel. En su vejez ha quedado esperando un hijo. Y la que no podía tener familia se encuentra ya en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios nada hay imposible. Dijo María, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Después de esto el ángel se retiró. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que el ángel Gabriel, nada más y nada menos que el ángel Gabriel, pocos ángeles menciona la Biblia por el nombre. Por el nombre menciona a 3. A Gabriel, a Rafael y a Miguel. Son los únicos 3 ángeles que menciona la Biblia. Esos que andan por ahí de Uriel y yo no sé qué, esos ángeles vienen de la cabala judía. Y yo no dudo que sean ángeles, pero no estoy muy seguro que sean ángeles de Dios. Porque acuérdense que también los otros son ¿qué cosa? Ángeles. Pero esos nombres no aparecen, Baraquiel, qué sé yo, eso no aparece en la Biblia. Ángeles aparecen, Gabriel, Rafael y Miguel. Arcángel dice la Biblia que solamente Miguel. La iglesia llama arcángel a Rafael y a Gabriel porque la partícula arc
en griego quiere decir sobre. Por ejemplo, arquidiócesis, ¿qué es lo que quiere decir? Una diócesis que está por encima de las demás diócesis. Arzobispo, un obispo que tiene jerarquía por encima de los otros obispos. Arcángel, un ángel superior. Y como son los únicos 3 ángeles de los millones que hay que aparecen con nombre, por eso la iglesia piensa que tienen que ser, si tienen nombre propio, tienen que ser ángeles muy importantes, porque los ángeles tienen nombre. Lo que solamente sabemos el nombre de 3. No caigan en la trampa de la nueva era de ponerle nombre al ángel de la guarda de ustedes. El ángel de la guarda de ustedes no es un gato o un perro. Tú le pones nombre a un gato o a un perro porque tú lo compraste, tú lo encontraste. Los ángeles tienen nombre y ustedes no pueden ponerle nombre. Es como si a ustedes se le ocurren que me van a decir a mí periquito. Y me encuentran en un mall y me dicen periquito. ¿Qué ustedes creen que yo haga? Sigo de largo. Tú no puedes ponerle nombre a un ángel porque ya el ángel tiene su nombre. Si no se te ha revelado, porque a ti no te hace falta saberlo. No caigan en esa bobería de la nueva era. Le están poniendo el nombre a mi angelito que se llama Sabiduría y se llama Sofía, como si fuera una mascota que tú tienes en tu casa y le pones agua y hierba para que coma por la noche. Los ángeles son enviados de Dios. Y este ángel Gabriel, Gabriel quiere decir Dios habla. Como Rafael quiere decir Dios sana. Y Miguel quiere decir quién es como Dios. Pero Gabriel quiere decir Dios habla, porque siempre que Dios ha tenido que mandar un mensaje, lo ha mandado con el ángel Gabriel. El ángel Gabriel aparece en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, Gabriel le dice a Daniel que escriba lo que le está diciendo y lo selle hasta el final de los tiempos. Es el ángel que anuncia el final de los tiempos. Y aquí ese ángel que anuncia el final de los tiempos se le aparece a María. ¿Qué es lo que quiere decir? Que con la anunciación comenzó el final de los tiempos. No quiere decir que se va a acabar el mundo mañana, pero cuando ustedes han visto que sale el Challenger, sube, comienza lo que se llama la cuenta regresiva. ¿No han oído que dice 1999, 998, 997, hasta que llegan a dónde? A 0 y el cohete sube. Con la encarnación comenzó la cuenta como regresiva. Hasta la encarnación íbamos subiendo, de la encarnación comienza. Por eso es el ángel Gabriel quien se presenta a María. Y lo que le dice a María es tremendo. María oyó un saludo que dice: salve, llena de gracia. A nadie se le ha dirigido ese saludo en toda la Escritura. Vamos a estudiar, cuando estudiemos la apologética, vamos a estudiar que la palabra griega que usa el ángel es que caritómene o que caritomene, que no es un verbo que se puede traducir en español, porque algunas Biblias traducen la muy favorecida. Eso es un disparate. Si alguna Biblia que ustedes tienen se traduce salve, muy favorecida, échala en el tanque de la basura, porque esa Biblia no sirve. La palabra del ángel quiere decir más que favorecida, dice salve, tú la que estás totalmente llena de la gracia de Dios. No un poquito, donde en ella no queda ni una rendija que no esté llena de la gracia de Dios. Verdaderamente, en ese contexto, María, me imagino que no sabemos dónde fue la anunciación, pero María era una muchacha de 13 o 14 años como todas las muchachas de su época, y de buena primera que se le aparezca un ángel, le diga: alégrate, salve la llena de gracia, el Señor está contigo. María no se asustó, dice que María se conmovió. ¿Quién tuvo un encuentro con un ángel y se asustó? ¿Se recuerdan? Van a tener que venir, padre, va a haber que dar más clase de Biblia por aquí. No, Magdalena fue después, pero Magdalena no se asustó. Hubo alguien que, ¿sabes? Le voy a dar un dato más. Hubo alguien que tuvo un encuentro con un ángel y se asustó y se quedó mudo. Zacarías tuvo un encuentro con un ángel y enmudeció del susto que pasó. Primero no lo creyó, primero pensó que alguien se había disfrazado y le estaba dando un chiste. ¿Y cuál era el oficio de Zacarías? Sacerdote. Zacarías no era un cualquiera. Zacarías era uno de los sacerdotes de los 24 turnos sacerdotales que ministraban en el lugar santo de Israel. No era un cualquiera. Sin embargo, Zacarías ve al ángel y se asusta y duda. María ve al ángel y ¿qué hace? Dice que se conmueve. Ay, hermano, como eso tiene mucho que decirnos a nosotros, tanto a los sacerdotes como a los laicos que estamos siempre metidos en la iglesia. No por estar metidos en la iglesia estamos más cerca de Dios. Zacarías vivió metido en el templo y aparentemente no tenía la menor idea de qué cosa era el mundo espiritual. Vio un ángel que
Se asustó y dudó. Una vez uno de los consejos más grandes que me dio a mí nunca en la vida, una madre canadiense que había en Cuba, la madre Margarita María, que nosotros le decíamos la jicoteíta porque tiene una cabeza muy chiquita. Ella me dijo una vez: no te metas, tú que estás metido siempre en la iglesia, tienes dos opciones: no te metas tanto en la iglesia, o todos los días renueva tu visión espiritual de Dios. Porque cuando uno está metido constantemente en la iglesia, llega un momento que las cosas de Dios se le hacen tan familiares que deja de tener reverencia a Dios. Y por eso vemos que la gente que más grita en la iglesia son la gente de los grupos de oración, y la gente que trabaja en la iglesia son los que más gritan después que se acaba la misa. Porque a lo mejor que con el contacto con lo sacro se pierde la realidad de que estamos en la presencia de Dios. Por eso muchas veces, aunque sea sacerdote, aunque sea diácono, hermano, todos los días hay que renovar nuestra visión espiritual, porque nosotros, el negocio de nosotros, entre comillas, el negocio de nosotros es espiritual. El negocio del mundo, de los médicos, es físico, pero el de nosotros es... Y lo triste es cuando la iglesia se vuelve física, pierde el contacto con nuestra raíz, que es espiritual. Y vemos cómo Zacarías, sacerdote del Altísimo, se queda mudo. ¿Por qué? Dudó. Y María dice que se conmovió. ¿Sabes lo que quiere decir? Que María tenía ya de alguna forma alguna relación con las cosas espirituales. Para ella no le era extraño el mundo espiritual. Cuando María no se asusta, que se dice que se conmueve. Y dice que le dice el ángel: no temas, María, porque has encontrado la gracia de Dios. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Fíjense, nosotros hablamos de este capítulo, pero este capítulo es la anunciación. No es la encarnación, es la anunciación. El ángel le anuncia a María que lo que venía esperando todo el pueblo de Israel, ser la madre del Mesías, la había tocado a ella. Y María dice que le dijo: ¿cómo podrá ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Aquí vemos también que de algún modo que nosotros no sabemos, María no tenía en su mente, porque dice que en qué mes fue el ángel Gabriel mandado a María. ¿En qué mes dice que fue? En el 6º mes. Cuando ustedes vean que en la Biblia aparecen los meses o la fecha, esa fecha quiere decir algo, porque la fecha nunca, la Biblia nunca dice fecha ni dice tiempo. Cuando te menciona tiempo, tú averiguas, ese tiempo me está diciendo, dice en el 6º mes. Y nosotros católicos somos tan chismosos, la fulanita vino a la iglesia, si llegó tarde, si la mujer ministro se vistió en pantalones, se puso una saya, de si el coro cantó mal, y después llamamos a un cura y lo despellejamos por teléfono somos que estamos tan chismosos para las cosas de la Biblia, no tenemos curiosidad. Estoy seguro que ustedes nunca se han preguntado en el 6º mes ¿de qué? ¿Alguien sabe en el 6º mes de qué? Es que los desposorios judíos duraban un año. ¿Cómo eran los desposorios judíos? Los desposorios judíos no eran como ahora nosotros. El desposorio judío comenzaba cuando los padres del muchacho iban a casa del padre de la muchacha y arreglaban el matrimonio y daban la dote. Eso se consideraba ya una promesa que no se podía romper bajo ningún concepto, el desposorio. Pero después de eso pasaba un año completo hasta que la muchacha era llevada a casa del novio. Cuando dicen el 6º mes, quiere decir que en el 6º mes del desposorio de María, que María todavía no convivía con José. Por eso es que María se asombra. Pero si ustedes dicen, si ya esta muchacha está preparada para casarse, si han pasado 6 meses del desposorio, si hay alguna muchacha aquí que esté para casarse el mes que viene, yo le digo, el año que viene vas a tener un bebé, ¿ustedes creen que se asombre mucho? Porque precisamente se está casando para eso, ¿no? Pero María, en el 6º mes de su desposorio, dice, pero ¿cómo será? De alguna manera que nosotros, no sé si porque es inmaculada, de alguna manera eso, parte del matrimonio, no estaba en la mente de María. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y esto es muy importante, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá. A lo mejor para ustedes eso no le dice nada, pero el poder del Altísimo en Israel era la Shekinah. ¿Qué cosa era la Shekinah? La Shekinah era la gloria de Dios que bajaba sobre el arca en forma de nube.
Esa era la gloria de Dios, ese era el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando en el monte Sinaí bajó la nube sobre el monte Sinaí, dice que el monte Sinaí se estremecía y parecía que se iba a rajar. ¿Se acuerdan cuando la gloria de Dios bajaba sobre el arca? ¿Se acuerdan cuando la gloria de Dios bajó en el monte Tabor? Y dice que se llenó todo de la gloria de Dios. Esa era la Shekinah de Dios. Esa gloria de Dios que bajó sobre el Sinaí, que bajó sobre el arca, que bajó sobre el Tabor, fue lo que bajó sobre María. Hermano, la Biblia no nos dice cómo fue la encarnación, pero tiene que haber sido algo tremendamente poderoso. Si uno cuando recibe el Espíritu Santo, cuando uno recibe la efusión del Espíritu Santo, los que han pasado por esa experiencia, uno se le pone las manos calientes, uno descansa en el Espíritu, uno tiembla, uno se queda como 3 días como que medio alelado. Imagínate cuando la mismísima gloria de Dios, yo me imagino que lo que le tiene que haber sucedido a María tiene que ser una experiencia única en el mundo. La gloria de Dios cayó, siempre la gloria de Dios caía sobre cosas. En este momento la gloria de Dios cae sobre una persona con tanto poder que la segunda persona de la Santísima Trinidad se mete en el vientre de esa mujer. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados, como le dije, a las cosas santas y no nos podemos pensar que lo que ocurrió en el vientre de esa mujer fue algo verdaderamente de condiciones cósmicas, lo que pasó ahí. Más que el terremoto, más que un tsunami, lo que pasó sobre María cuando la gloria de Dios cayó sobre ella. ¿Y tú me vas a decir que esa es una mujer como otra cualquiera? Ha sucedido en el mundo que la gloria de Dios caiga sobre una persona y la segunda persona de Dios se meta en el vientre de esa mujer. No sabemos en qué momento fue la encarnación ni dónde fue la encarnación, solamente el ángel la anuncia. Dice San Jerónimo que los 3 misterios más grandes de la humanidad ocurrieron en vientres. Dice la encarnación en el vientre de María, la natividad en el vientre de la noche. Vientre quiere decir cobijado, y la resurrección en el vientre de la tierra. 3 misterios que la Biblia no dice, porque fueron tan grandes que la Biblia no dice. Y dijo María, bueno, María le pregunta a María cómo será, le contesta el ángel, dice el ángel, para mí una palabra más poderosa que hay en el Evangelio, y que ojalá que ustedes nunca se olviden de esta palabra. Para Dios nada hay imposible. Hermano, ¿cuántas veces al día uno tiene que repetirse esa palabra? Cuando te dice, tienes un cáncer y no tienes cura. Los que no tienen fe se tiran a morir. ¿Qué es lo que debe decir un creyente? Para Dios, nada es imposible. Que pierdes el trabajo y todo el mundo te dice, pero con la base de Dios, con lo mala que está la cosa, te vienes a quedar. O sea, son los amigos de Job. En vez de consolar, hacen lo posible para que te ahorque. Cuando vienen y te dicen, te quedaste sin trabajo en el medio de una de las depresiones más grandes que tiene Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice un creyente? Para Dios, nada es imposible. Cuando te dicen, el matrimonio tuyo no tiene remedio, divórciate. ¿Qué es lo que debe decir un cristiano? Para Dios, nada. Cuando te dicen, ese hijo tuyo no tiene remedio, es un perdido, un bandolero. ¿Qué es lo que tiene que decir el cristiano? Para Dios, nada hay imposible. Y esa palabra viene directamente de la boca de ¿quién? De un ángel. Viene del mismísimo Dios. Pero por no conocer la Escritura, nosotros nos perdemos esas bendiciones. Y María dijo, yo soy la esclava del Señor. Otra Biblia dice la servidora, otro disparate. María no dice servidora, María dice esclava. Un servidor, yo soy un servidor de Dios. Vengo y doy la clase que me pidió el Padre Luis, pero cuando salgo de aquí hago lo que me da mi realísima gana. Si yo fuera esclavo del Padre Luis, por ejemplo, como antiguamente cuando había esclavitud, yo no podría hacer lo que a mí me daba la gana. Yo tenía que hacer 24 horas, ¿qué cosa? Lo que me dijera el Padre Luis. El esclavo no tenía voluntad. María dice, yo no soy part-time servidora de Dios, yo soy esclava. Las 24 horas de mi día están bajo el poder de Dios. Y fíjate que María aquí dice lo opuesto que dijo Eva. ¿Qué dijo Eva? El fruto es bueno, me lo voy a comer. Y se lo zampó. Y después le cayó mal, pero se lo comió. ¿Y qué dice María? Yo no tengo voluntad. Mi voluntad es la de Dios. ¿Tú no te das cuenta que María contestó lo que Eva
debió de haber contestado. María es la nueva Eva. Y meditando en estas palabras, si ustedes leen el libro del Éxodo, Dios le da a Moisés detalladamente cómo Él quiere que hicieran el arca. Le dice las medidas de los lados, las medidas del alto, la medida del ancho, le dice de qué madera quieren que hiciera el arca, le dice de qué oro quieren que revista el arca, le dice cuántas argollas tiene que tener el arca. Dios detalla pulgada a pulgada como Él quiere que sea el arca. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a caer sobre el arca. Y dentro del arca, ¿qué es lo que va a estar? Los mandamientos de la ley, el testimonio de la ley. Hermano, si Dios un cajón para guardar 2 pedazos de piedra lo hizo a su medida, ¿cuánto no tiene que haber hecho Dios a María a su medida? Dios tiene que haber hecho a María totalmente perfecta, porque hizo el arca como perfecta y a su gusto. María no es una improvisación de Joaquín y de Ana. María es el plan perfecto de Dios. Si nosotros cuando hacemos los sagrarios, que es lo que los protestantes no entienden, cuando nosotros hacemos las custodias, los sagrarios que contienen al Señor, ¿de qué lo hacemos? De lo mejor que tenemos. Dios tiene que haber hecho el recipiente donde su hijo va a tomar carne de lo mejor que Él encontró. ¿Ustedes entienden eso? Después de eso hizo que el ángel se retiró. A mí me encanta esa parte. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Esa palabra dice montones de cosas. El ángel le dijo: María, vas a ser la madre del Mesías, y después le dijo: vaya, arréglatela como pueda. Y María, o sea, todo el mundo diría: María va a ser la madre del Mesías. Todo tiene que habérsele como arreglado. No, María se quedó con una clase de berenjenal, como dicen en mi tierra. Porque María faltaban 6 meses para vivir en la casa de José. Y a María la barriga le empezó a crecer. Y eso no era como aquí, que hoy en día es tanta la asquerosidad que la gente exhibe las barrigas sin casarse como si fuera un galardón en Hollywood. La muchacha en Israel que salía en estado, y más si estaba en el proceso de ese año de tiempo, era matada a pedradas. Para que tú veas, te dice: ay, pero es que Dios no me quiere, mira que a mí las cosas no se me dan. No, si Dios no te quisiera, las cosas se te daban bien. ¿No habrá querido Dios a María? Y el ángel le dijo: vas a concebir al Hijo de Dios, y después va y pásala bien. Y yo imagino que María se quedaría y diría: ¿y ahora qué hago? Yo estoy seguro que si María hubiera sido como nosotros, dijeran: bueno, la verdad que yo voy a ayudar a Dios, se lo voy a contar a la persona que más le interesa. ¿Cuál es la persona que más le interesaba el asunto? A José. Entonces María hubiera ido, si hubiera sido como nosotros: mira, José, tú sabes que tengo tremenda cosa que decirte. Un ángel me dijo que estaba en estado. Y José hubiera dicho: dime dónde vive ese ángel que lo mato. O si no hubiera ido, se lo hubiera dicho: mamá, qué malo es que se lo dijera a la madre. Mamá, mira lo que me ha pasado, yo soy la madre del Mesías. ¿Qué hizo María? María hizo lo que todo creyente debe hacer. Y apenas la lección de María: cuando uno quiere ayudar a Dios, uno termina enredando los planes de Dios. Sara quiso ayudar los planes de Dios. ¿Se acuerdan Sara, la mujer de Abraham? El ángel le dijo a Sara lo mismo que a María. El ángel le dijo a Sara: cuando yo vuelva el año que viene, tú vas a tener un hijo. Y Sara era una mujer práctica. Y Sara dijo: soy vieja, no puedo tener hijos, yo voy a tener un hijo el año que viene, pues entonces voy a hacer que Abraham se acueste con Agar, tengan un hijo y yo lo adopto. Eso es una mujer práctica, una mujer con sentido común. Sara quiso ayudar ¿a quién? A Dios en su plan. Y hermano, y Sara lo enredó todo de mala manera. Trajo a Agar, que era 70 años más joven que ella, y le dijo: Abraham, sacrifícate y acuéstate con Agar. Y Abraham, ni corto ni perezoso, se sacrificó.
Pero tú sabes qué, Dios le dijo, ese no es el hijo que yo pedí, porque el hijo de la herencia no puede ser hijo de una esclava. Y Sara concibió a Isaac. Y entonces Agar se fue con Ismael. Y producto de la ida de Ismael de la casa de Abraham, vienen todos estos conflictos entre árabes y judíos. Hasta el día de hoy, eso es un conflicto espiritual. Mira tú lo que puede pasar cuando uno quiere, ¿qué cosa? Ayudar a Dios. No quiere decir el quietismo que tú te dices, ay Señor, voy a sentarme aquí a esperar que tú me lo mandes. Eso quiere decir que tú tienes que dejar a Dios que siga su plan. María dejó que Dios siguiera su plan. Nosotros muchas veces en nuestra vida tenemos que dejar que Dios siga su plan. Cuando hay un acontecimiento delante de tu vida que tú tienes que hacer tu parte, pero después que haces tu parte, tú no puedes extralimitarte en hacer más. Tú tienes que decir, yo hice mi parte, ahora yo dejo que Dios haga la de él. Cuando tú terminas de hacer tu parte y sigues metiéndote en la parte de Dios, lo enredas todo. Ahí viene la gran pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo yo sé dónde termina? ¿Qué cosa? Mi parte. Pues se lo voy a decir. Si ustedes no han recibido la efusión del Espíritu Santo, ustedes nunca lo sabrán. Porque uno sabe cuándo termina su parte, cuando uno tiene un don que se llama el don de discernimiento. Y ese don lo da el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que todo católico pase la experiencia de la efusión del Espíritu Santo. No todos los católicos tienen que ser carismáticos, no, en absoluto. En la iglesia hay muchos ministerios que son fantásticos todos, porque todos sirven al Señor. Pero todos los católicos deben recibir la efusión del Espíritu Santo. Porque es lo que te da la capacidad para saber recibir los dones y saberlos usar. Un católico sin discernimiento o un líder de un ministerio sin discernimiento es un barco sin brújula. El discernimiento te dice, ya tú hiciste tu parte, ahora deja de moverte y cae como de rodillas. Y don Señor, hice mi parte ahora. Hermano, pero para hacer eso, ¿sabes lo que hay que tener? Aparte de discernimiento e inteligencia, hay que tener confianza en Dios. Saber en quién tú has puesto tu fe. Porque es tremendo cuando tienes un lío entero formado, sentarte y decir, Señor, yo hice mi parte ahora, y ver que el lío está. ¿Ustedes saben quién hizo eso y lo tenemos ahí puesto ahí? El Padre Pío. El Padre Pío hizo su parte y después dijo, ya yo hice mi parte, ahora Dios haga la suya. Y terminó como santo. Si el Padre Pío le da un arrebato y funda una iglesia en Pietrachina, en una esquina, jamás nadie lo hubiera conocido ni hubiera sido santo. Y eso es lo que hace María. María dice, si Dios me metió en este lío, Dios me va a sacar. Y en su momento Dios se le revela a José, en su momento Dios pone todas las cosas, porque Dios, y eso es algo que uno tiene que aprender, Dios todo lo que empieza bien, lo termina mejor. Todo lo que Dios empieza bien, lo termina ¿cómo? Ahora el problema es en tu vida y en la mía, ¿quién empezó el asunto? ¿Lo empezó Dios? ¿O lo empecé yo metiéndome en 200 líos? También para eso hace falta ¿qué cosa? Discernimiento. Después nos quedan 10 minutos. Después de esto, dice en el versículo 39, por esos días María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirán las promesas del Señor. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate qué interesante. María es escogida la madre de ¿quién? Del Mesías. El Mesías era esperado hacía 1000 años en Israel. Una oportunidad que va a suceder en el mundo desde el principio al fin. Eso le cayó en suerte a María. María podía haber dicho, yo soy la madre del Mesías, el que quiera venir, que venga a...
Ay, hermanos, a cualquiera de nosotros nos cae un canguito en la iglesia y pensamos que somos el ala derecha del Espíritu Santo. Y para agarrarte a hablar contigo cuesta Dios y ayuda. La madre del Mesías. Y dice que partió, ¿cómo? Las palabras en la Biblia que parecen muy sencillas, le pasamos por arriba, son las más importantes. Partió apresuradamente. A millón se fue para casa de Isabel. ¿A qué fue? ¿A exhibir la barriga? No, fue porque su prima Isabel era mayor y iba a tener un hijo. María fue a servir. Por eso es que María hoy en día es reina. María es reina porque se humilló a ser esclava y servidora de los demás. Bueno, mucha gente de los católicos vamos a estar en los últimos lugares del cielo, no en los primeros. Y bendito sea Dios si logramos colarnos, porque mira que nos gustan los primeros lugares. Los primeros lugares menos en misa, porque en misa nos sentamos en misa y en las charlas de Fran todo el mundo se siente en el fondo. Pero si yo estuviera aquí y dijera que yo voy a sanar a todo el mundo, la gente estuviera aquí adelante. Y cuando viene un cantante de esos que no canta nada, todo el mundo se faja por los primeros. Pero en la iglesia, por alguna forma que no es humildad, todo el mundo busca los últimos. Yo cuando daba clase de bautismo tenía que ponerme. Y la gente se quedaba así, yo le decía. Y así como los bueyes, yo los iba alando para los bancos de... Porque tú veías la iglesia entera vacía y el último banco 10 personas. Pues, hermano, la humildad. María partió, María, esas son las características de María. María es la mujer que siempre está dispuesta a ¿qué? A servir. El que no sirve para servir, no sirve para mandar. A una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Nosotros vamos todos los años ahí en Carén, que es el lugar donde María visita a Isabel, uno de los lugares más hermosos de Israel. El lugar es espectacular, pero si ustedes ven la montaña que tuvo que subir María, esa es la única subida difícil que hay en Israel. Ahí donde es el único lugar en el viaje donde las personas mayores no pueden subir, porque es extremadamente difícil. Hay una calle con escalones y todo, pero y ahí hasta allá fue María. Y dice que, y fíjate qué interesante, cuando María llega a casa de Isabel, ¿qué dice? Al oír Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre e Isabel se llenó de Espíritu Santo. ¿Dice la palabra de Dios que Isabel se llenó del Espíritu Santo porque Jesús entró a su casa? No, dice que oyó la voz ¿de quién? De María. Ay, hermano. Cuando Simeón se encuentra con María, Simeón se llena de Espíritu. María, pues donde pasa regando, ¿tú sabes qué cosa? ¿Y por qué ustedes creen que María, pues donde quiera que pasa regando Espíritu Santo? Porque está llena. Si yo cojo un vaso lleno hasta el tope y camino por aquí, ¿qué pasa con el agua que tengo en el vaso? Eso le pasó a María. Pues donde quiera que pase María, la voz de María hizo que Isabel recibiera el Espíritu Santo. Me van a decir que esa mujer es como otra mujer cualquiera. La voz, ni siquiera la presencia. Cuando oye la voz, Isabel se llena de Espíritu Santo y el niño salta. Lo que ustedes no saben es que una de las características cuando ungían a los profetas de Israel es que saltaban. Los profetas de Israel, por eso que dicen, desde el vientre el Señor me ungió profeta. Y dice que Isabel llena de Espíritu Santo, que es lo que dice, bendita tú entre todas. Hay una cosa que se llama en la Biblia garantía de inerrancia. Garantía de inerrancia quiere decir que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, quien habla por boca de la persona es el Espíritu Santo. Bendita tú entre todas las mujeres. A lo mejor ustedes no lo saben, pero en el libro de los jueces, en el libro donde se habla de la jueza Débora, en el monte Tabor, que nosotros también visitamos el monte Tabor cuando vamos a Israel, donde fue la transfiguración, cerca del monte Tabor había un pueblecito donde vivía una doña que se llamaba Yael. ¿Nunca han oído de ese nombre? Yael se llamaba la doña, un nombre que precioso para una niña. Yael se llamaba esta señora, y dice que Sísara era el filisteo enemigo de Israel. Sísara fue derrotado por el ejército de Israel, y Sísara salió huyendo, el general, y se metió en casa de Yael, y le dijo a Yael,
dame cobijo. Y Yael dijo, ¿cómo no? Mira, te voy a dar leche caliente y te voy a dar una cama aquí con un jergón bien caliente. Y Sísara, que estaba cansado, se tomó la leche caliente. ¿Y qué pasa cuando los niños le dan leche caliente? Se duermen. Sísara se durmió, se tapó, y Yael cogió una estaca y un martillo y le clavó la estaca en la cabeza. Sencilla la doña. Cuídense de las doñas como Yael. Yael clavó, pero esto es muy importante, esto es profético. Yael clavó la cabeza del enemigo del pueblo de Dios contra el piso. Entonces, cuando Débora, la profetisa, hace el canto de victoria, dice: bendita tú, Yael, entre todas las mujeres que habitan en la tienda, porque tú venciste al enemigo de Israel. Bendita tú entre todas las mujeres que habitan en la tienda. Esa misma palabra le va a decir Isabel a María. Pero ya no tú bendita las que habitan en las tiendas. Bendita tú entre todas las mujeres. Porque María, como Yael, clavó la cabeza del demonio contra el piso. Esa palabra viene del cántico de Débora. Y dice María: y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Si ustedes ven, María era una muchachita campesina. Isabel era la esposa de un sacerdote que ministraba en el lugar santo del templo. Poca gente entraba en su vida en el lugar santo del templo. O sea, quien se tenía que sentir honrada de que la recibieran en su casa es María. María tenía que sentirse honrada de que Isabel la recibiera. Sin embargo, ¿qué dice Isabel? ¿Cuánto honor que a mí venga la madre de quién? Eso lo vamos a ver cuando veamos la apologética. Pero si ustedes tienen su Biblia, ustedes miran ahí, Señor, ¿con qué S está puesta? Con S mayúscula. En Israel, cuando se ponía S mayúscula, solamente se refería a Dios. El original que dice Isabel dice: cuánto honor que la madre de Adonai venga a visitarme. ¿Y quién es Adonai? Ahí por primera vez en la historia llaman a María Madre de Dios. ¿Y quién llama a María Madre de Dios? No, el Espíritu Santo, que habla por boca de Isabel. El Espíritu Santo llama a María Madre de Dios, y eso lo vamos a ver cuando veamos la apologética. María dijo entonces, ¿qué dijo María? ¿Cómo no va a ser si es que Dios tiene buen gusto, por eso que me escogió a mí? María dijo eso. Dijo María: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante todos los hombres me llamarán bienaventurada. En verdad el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí. Reconozcan que su nombre es santo, que sus favores alcanzan a todos los que le temen y prosiguen en sus hijos. Su brazo llevó a cabo hechos heroicos, arruinó a los soberbios con sus maquinaciones, sacó a los poderosos de su trono y puso en su lugar a los humildes. Replegó a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió a los ricos vacíos. De la mano tomó Israel su siervo, demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa hecha a vuestros padres, que se reservaba a Abraham y a sus descendientes para siempre. Fíjate lo que dice el famoso Magnificat, que todos ustedes han oído. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué le dice Isabel a María? Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Y qué dice María? Mi alma. ¿Sabe lo que quiere decir? Que toda alabanza que tú le das a María, María se la pasa a Dios. María no se queda con ninguna alabanza. María tiene aquí una pereza de no parking. El Papa Pablo VI dijo que el culto sano a María nunca se queda en María. El culto sano a María termina en Jesucristo. Toda alabanza que tú le das a María, María se la presenta. ¿Qué dice? Bendita entre las mujeres, dice María. Yo soy grande, no porque yo soy nada, yo soy una sierva. Yo soy grande porque Él en su misericordia puso sus ojos
en mí. María sabía bien quién era ella. Cuando hay tantos de nosotros que somos tan soberbios y no me llaman a servir en la iglesia y no me llaman para tal cosa y me peleo con el cura y me vuelvo testigo de Jehová y no vengo más al grupo y no canto más en el coro y no porque no me dijeron, por soberbio, nunca verán el rostro de Dios. Esa gente está además en la iglesia. El verdadero cristiano sirve. Te ponen a barrer la iglesia, tú barres la iglesia. Es un honor barrer la iglesia. Como decía Santa Teresita, la santidad consiste en hacer lo ordinario extraordinariamente bien. No que todo el mundo quiere subirse al altar y leer o cantar en el coro, hermano. Hay gente que se empeña en cantar en el coro y cantan como si fueran pavos. Si tu voz suena como la trompeta de juicio final, ¿por qué tú te empeñas en cantar en un coro? Métete a lectora o a ministro de la Eucaristía. Cada cual tiene que saber, como María, aquel Señor nos llama. Fíjate lo muy importante, ya terminando lo que dice: celebra, mi alma alaba al Señor y mi espíritu sale en el Dios que me salva. En el Dios que me salva. ¿Por qué estoy repitiendo eso? ¿Cuántos años faltaban para la cruz? 33 años. ¿Y cómo se declara María? Salvada. Nosotros somos salvos por la redención de Cristo, pero María 33 años dice: me alegro en el Dios que ya me salvó. Por un misterio que nosotros, así como nosotros hoy nos beneficiamos de la salvación de Cristo 2000 años después. María se benefició de la salvación de Cristo 33 años antes. Si a mí me beneficia después, ¿por qué a María no la va a beneficiar? Y lo dice el Espíritu Santo por boca de María: en el Dios que me salva. Dice, sigue diciendo, dice el último versículo, versículo 56. María se quedó cerca de 3 meses con Isabel y después se volvió a su casa. María se quedó, ¿cuánto? Vuelvo a decirle, cuando uno ve fechas en la Biblia, tiene que tener una antena que ¿qué le hace? Tic, 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 tic. Si hay fecha, eso quiere decir algo. ¿Qué quiere decir que María se quedó? 3 meses. 3 meses. En el libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, en el libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, habla del traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. El Arca de la Alianza la llevaban a ponerla en el templo en Jerusalén. Primero la llevaban en una carreta, algo que estaba prohibido. El Arca de la Alianza no se podía, el Arca de la Alianza había que llevarla en procesión. Y la carreta se venía traqueteando y un siervo, Usá, un siervo de David, la quiso aguantar porque se iba a caer. Y cuando el siervo tocó el arca, se cayó muerto. Porque nadie podía tocar el arca. ¿Por qué nadie podía tocar el arca? Porque Dios había hablado encima de ella y la gloria de Dios la había cubierto. El que tocaba el arca se moría. Ahora tú me vas a decir a mí que José, sabiendo eso, va a tocar a María. Eso es falta de sentido común. Bueno, pues resulta que como David vio que Usá tocó el arca y se murió, David parece que pensó: esta arca es un poco peligrosa y en vez de llevarla a mi casa, se la voy a prestar a Obededón. Parece que a David dijo: si alguien se va a morir, que se muera Obededón. David no era bobo. Y el arca, en vez de ir para casa de David, fue para casa de Obededón. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11? El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón de Gad 3 meses. ¿Y qué pasó? Dice: y la casa de Obededón y toda su familia fue bendecida. El arca se quedó en casa de Obededón. ¿Y qué hizo a la casa donde entró el arca? Fue bendecida.
María desde el comienzo pone todo lo que, la chequina de Dios que baja, los 3 meses, todo indica también que María es la nueva arca de Dios. Si el pacto de Dios se metió en una caja de madera, el nuevo pacto de Dios, que es Cristo, se metió en el vientre de María. María es la nueva arca de Dios. Y donde María entra, la casa queda como bendecida. La semana que, el último jueves del mes que viene, vamos a seguir con María con Simeón, el encuentro de María con Simeón. Vamos a ver cosas muy interesantes del niño perdido hallado en el templo, que nosotros lo leemos y nunca nos damos cuenta qué pasó ahí. Vamos a ver las bodas de Caná.